Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. El nahual no es solo una criatura, es un ser que camina entre dos mundos, capaz de tomar la forma de cualquier ser. Es el alma del bosque, la sombra que nunca se aleja, el vigilante que observa desde las tinieblas. No se le enfrenta con valentía, ni con armas, porque el nahual conoce el miedo más profundo, el de ser descubierto. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. El nombre que me dieron al nacer es Leonardo Cruz, aunque aquí, en los montes olvidados de Tamaulipas, un nombre no significa mucho. Soy leñador, no por elección, sino por necesidad. Nací en Ciudad Mante, donde la tierra es fértil, pero la vida es dura. Mi padre también fue leñador y antes que él, su padre. Con el tiempo nos mudamos rumbo a la sierra, cerca de Gómez Farías. Crecí entre el eco de las hachas golpeando madera, entre sudor y días interminables, rodeado de hombres que hablaban poco, porque la naturaleza hablaba por ellos. No tengo títulos ni grandes aspiraciones, solo el peso de las herramientas en las manos y el olor constante de corteza mojada pegado a la ropa. La historia que voy a contarles ocurrió en una región de la Sierra Alta, cerca de Ocampo. Me contrataron para un trabajo que, según dijeron, era sencillo: talar árboles y abrir espacio para cultivos futuros. Nada nuevo, o al menos eso pensé. El viaje era largo, el camino lleno de curvas y polvo, y a medida que nos adentrábamos más en la sierra, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. Desde que la camioneta dejó atrás el último tramo de carretera, sentí algo extraño, como si una cuerda dentro de mí se tensara, a punto de reventar. No era miedo, era otra cosa. Una sensación de estar siendo observado, aunque todo lo que nos rodeaba era monte. El bosque era distinto aquí, no como los otros que habíamos trabajado antes, llenos de vida y ruido. Este lugar respiraba en silencio, como si algo dormido bajo sus raíces pudiera despertar en cualquier momento. Las copas de los árboles se mecían apenas con el viento, y en vez de un sonido natural de la montaña, todo el tiempo escuchaba ruidos raros y algo que no podía definir, pero que te daba unos escalofríos tremendos. El viejo Ezequiel iba adelante. Era nuestro guía, el encargado de llevarnos hasta el sitio de trabajo y a las chozas donde viviríamos durante al menos 3 meses. Ya desde ese momento comenzaba a arrepentirme. Era un hombre de figura menuda pero firme. Su paso entre los troncos antiguos nos inspiraba una confianza difícil de explicar. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras sonaban más a advertencias que a indicaciones. Aquí no es solo el monte el que manda, murmuró en cierto momento sin voltearnos a ver. Es lo que lo cuida, lo que lo engendra, sobre todo en estas fechas. No sé por qué la compañía mandó más trabajadores, si ya sabe lo que pasa. ¿No quieren creer? Pobres gentes. Dijo eso con tono preocupado y acto seguido se dio un trago largo a su caña. Los demás rieron, como si ya conocieran sus cuentos. Yo intenté hacer lo mismo, pero la risa me salió quebrada. No creía en supersticiones de viejos borrachos, pero había algo en sus palabras que me dejaron pensando. Con el primer golpe de las hachas sentí que el monte exhalaba, como si algo en su interior reaccionara al primer corte. Trabajamos sin pausa, dejando caer los troncos con una precisión casi mecánica, hasta que el sol comenzó a desvanecerse detrás de las montañas. Fue entonces cuando el aire cambió. El silencio se hizo más denso. No era el tipo de silencio normal en la naturaleza, lleno de murmullos, aleteos lejanos y crujidos invisibles. No,
Esto era un vacío absoluto, una ausencia de sonido que desconcertaba. Las aves no cantaban mientras buscaban alguna rama donde dormir. No había insectos, solo el viento, helado, que arrastraba un murmullo lejano en un idioma que no entendía. Entonces, Ezequiel se detuvo en seco. Por primera vez, nos miró con verdadero temor a los ojos. «Algo ya nos vio», dijo. Armando Borja, uno de los hombres más bragados del grupo, se apartó diciendo que traería más leña antes de que la noche nos envolviera por completo. Lo vimos alejarse entre los árboles, su figura tragada poco a poco por la oscuridad creciente. La linterna titilaba a lo lejos hasta que finalmente se apagó. Lo llamamos al poco rato. Algunos hablaron de ir a buscarlo, pero nadie se movía. Y no por cobardía, sino por las palabras del viejo Ezequiel, que en vez de calmar nos llenaba de temores. El viejo se quedó en silencio un momento, mirando al suelo, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Luego murmuró entre dientes, casi en un susurro: «Nos equivocamos al venir aquí», dijo, su voz grave con un temor que ya nos alcanzaba a todos. En ese momento supe que no estábamos solos. Algo en algún rincón del monte nos escuchaba. Rodeados por este silencio espeso que parecía tragarse los pensamientos, supe que ese no era un trabajo más. Lo entendí desde que llegamos y vi las miradas cansadas, casi resentidas, de los que estaban antes que nosotros y se marchaban en las mismas camionetas que nos habían llevado. Debo decir con cierta vergüenza que nunca fui un hombre de fe. No crecí rezando ni creyendo en lo que mis padres intentaron enseñarme. Pero este lugar, ese monte, no necesita rezos ni nombres para hacerse sentir. Está en el aire, cargado de un olor a tierra antigua, a humedad y a raíces podridas. Mi conflicto no es el miedo, era el rechazo a creer que pudiera haber algo que no comprendíamos, algo que nos observaba desde dentro del bosque, algo que ha visto a hombres como yo internarse en el bosque antes y que sabe los movimientos. Tuvimos que regresar al campamento. Ya había oscurecido y Ezequiel lo recomendó. Nadie discutió. Encendimos varias fogatas al llegar, como si el fuego pudiera protegernos de algo que no entendíamos, pero la sensación de seguridad nunca llegó. Miraba el fuego romper la noche cerrada. Las brasas pintaban sombras que danzaban entre los troncos caídos, retorciéndose con cada ráfaga de viento helado, pero nadie dejaba de pensar en Armando. Al principio intentamos convencernos de que solo se había alejado demasiado, que pronto escucharía nuestras voces y regresaría. Pero los minutos se volvieron horas, y con ellas llegó el miedo verdadero. No el miedo infantil, ese que se apaga con lógica o explicaciones. Este era distinto, más profundo, un miedo sin nombre, ni salida. Ezequiel no había dicho una sola palabra desde que la linterna de Armando desapareció entre los árboles. Sus ojos, ahora vacíos de esperanza, se clavaban en la oscuridad más allá del fuego, como si pudiera ver algo que nosotros no. «Ya lo vieron», murmuró. Nadie le pidió que explicara porque en el fondo sabíamos que tenía razón. Dormimos apenas unas horas o fingimos hacerlo. Por la mañana decidimos buscar a Armando. Algunos decían que quizás se había desbarrancado, no conocía el terreno, era posible. Al llegar al claro nos dividimos en pequeños grupos. Avanzamos con ansiedad y temblor en las piernas. Yo me aferraba al mango del hacha. Los demás sostenían sus machetes con dedos sudorosos y nos internamos en el monte. El silencio era absoluto. Ni hojas, ni insectos, ni aves. Solo nuestro propio miedo, respirando pesado sobre nuestros hombros. Entonces lo encontramos, no a Armando, solo a sus huellas. Pero algo estaba mal. Al principio eran normales, formaban el patrón de un hombre moviéndose rápido, quizá corriendo. Pero a medida que seguíamos el rastro, las huellas cambiaban. Los bordes se ensanchaban, los dedos se alargaban. Las marcas se volvían más profundo y luego
simplemente desaparecían, como si los pies que pisaron aquella tierra hubieran dejado de ser humanos. Uno de los leñadores soltó una maldición entre dientes. Nadie respondió. El machete de otro tembló cuando el viento volvió a soplar, y con él arrastró un sonido ronco y profundo que hizo eco en el monte. Pensamos que era un animal, pero no lo era. No sonaba nada conocido. Todos nos quedamos inmóviles. Ezequiel habló. Su voz temblaba como no le habíamos oído antes. No corran. Si corren, los persigue y van a morir. Ya los olió a todos. Será mejor que se vayan. No vale la pena morir por nada. Pero Jaime, el más joven del grupo, no quiso escuchar. Cuando aquel sonido se arrastró entre los árboles, ese gruñido áspero, profundo, más viejo que el monte mismo, gritó del susto y quiso huir desesperado. Le dijimos que no lo hiciera. Ezequiel advirtió que no nos moviéramos. Juntos, dijo, tenemos una oportunidad, pero si alguien corre, se acaba. Jaime no lo entendió. Era joven y terco. Creía que el miedo se vencía con fuerza, pero estaba tan asustado que esa misma adrenalina le dio una falsa seguridad. Apoyó su machete contra el pecho y con voz temblorosa empezó a vociferar. ¡Aquí estoy! ¡Que salga lo que sea! ¡Que venga de frente! Vi sus ojos buscar algo entre las penumbras, intentando parecer valiente, pero entonces el gruñido volvió, más cerca, y unas ramas se quebraron no muy lejos de donde estábamos, y entonces corrió. Lo hizo con la convicción de quien cree que puede alcanzar al miedo antes de que el miedo lo alcance a él. Lo último que vimos fue su silueta desvaneciéndose entre la maleza, y luego sus gritos. Pero no eran solo gritos de miedo, eran alaridos de agonía. Un sufrimiento tan puro, tan brutal, que nos heló la sangre. Escuchamos huesos romperse como ramas secas, y los gritos de Jaime se quebraron, se fragmentaron y se convirtieron en otra cosa. Ezequiel apretó los dientes con furia contenida, y el capataz, ese hombre bragado, cayó de rodillas, sollozando en silencio, rogándole a Dios que nos dejaran vivir un día más. Yo no tuve tiempo de entender el horror, porque el monte ya había decidido que éramos los siguientes. No hablamos, solo corrimos sin rumbo, aterrorizados. Las sombras se retorcían a nuestro paso. El camino que debíamos seguir ya no estaba. Era como si el bosque se lo hubiera tragado. El ambiente, ya de por sí denso, se volvió irrespirable. Nos ahogábamos a cada paso. Algo nos seguía. Lo sentíamos. No corría, no jadeaba. Solo esperaba, acechaba. Esperaba que nos separáramos. Y lo supimos tarde. Si hubiésemos esperado un poco más, tal vez lo habríamos logrado. Ezequiel intentó guiarnos, pero el bosque se cerraba a cada paso, como una jaula viva. ¡No miren atrás!, gritó. Yo no lo hice, pero otros sí. Y lo último que escuché de ellos fueron gritos interrumpidos, jadeos cortados, el sonido de cuerpos cayendo y huesos rompiéndose. Después vino el silencio. Un silencio que lo cubrió todo como tierra sobre una tumba. Yo seguí corriendo, aunque no sabía si había salida. Tuve que esconderme entre unas rocas. Esperé a que pasara la noche, pero durante ese tiempo no hubo paz. Solo gritos, gruñidos y voces suplicantes que venían de todas partes. Sentía que en cualquier momento algo surgiría de la oscuridad y acabaría conmigo. Recé por mi vida, lo poco que me acordaba, hasta que los primeros destellos del alba comenzaron a romper la noche. Y cuando llegó el amanecer, cuando la luz me devolvió al mundo de los vivos, entendí que estaba solo. Era el único que había sobrevivido. Corrí sin mirar atrás, sin saber si el monte venía conmigo, sin pensar si realmente podía escapar. Mis piernas eran puro instinto, puro terror, arrastrándome fuera de aquel laberinto de sombras y raíces que se había tragado a los demás. El cielo apenas se aclaraba cuando encontré el camino, pero al salir aún claro, lo vi. Estaba ahí, esa criatura maldita,
entre los árboles, en el borde donde la maleza se encontraba con el camino de tierra, de pie, inmóvil, esperándome. Sentí la muerte tan cerca que el aire se volvió pesado, como si el mundo entero se sujetara del filo de un cuchillo. Y entonces lo entendí. Eso no era un animal, pero tampoco era un hombre. Era algo en medio, algo torcido. Una mezcla impura de lo peor de ambos. Sus ojos oscuros y profundos no me miraban con rabia ni con hambre. Me miraban con juicio, no homicida, cruel. Supe que esa cosa no mataba para alimentarse. Lo hacía por algo peor. Por juego, tal vez. Por ver sufrir a quienes osaban entrar en su territorio. Cada fibra de mi cuerpo me rogaba que corriera, pero no pude. Estaba paralizado. Solo lo miraba, tratando de darle forma. Su piel estaba surcada por cicatrices blanquecinas y rojizas, profundas, como un mapa de batallas antiguas. Su aliento salía en bocanadas lentas, calmadas, como si no tuviera prisa, como si supiera que yo no podía huir. Mis piernas flaqueaban, mi pecho ardía con cada jadeo, el corazón a punto de explotar. Entonces dio un paso, solo uno, y sentí la muerte tan cerca que el mundo se me apagó. Pero justo antes de que me tocara, antes de que me destrozara con esas garras largas, el sonido de motores rompió el silencio. Voces llamándonos, camionetas rugiendo entre los senderos. Eran ellos, gente del pueblo. Venían a buscarnos. La criatura giró la cabeza, sus orejas se tensaron, su cuerpo se erizó ante la interrupción. Nos miramos por última vez. Y entonces, sin furia, sin ruido, se fue. Se desvaneció entre los árboles, tragado por la sierra como si nunca hubiera estado ahí. Cuando los hombres del pueblo me encontraron, apenas pude hablar. La lengua me sabía a tierra y mi cuerpo era puro espanto y fiebre. Cuando pude les conté todo. Les dije todo lo que vi. Les hablé de cómo el miedo nos fue venciendo a cada uno. No se sorprendieron, ni me llamaron loco. Solo murmuraron entre ellos, intercambiando miradas. Uno de ellos, un viejo de rostro curtido por el sol y la resignación, me miró con lástima. Chasqueó la lengua, se acomodó el sombrero y susurró. Ese era el nahual que ronda estas tierras. No siempre se deja ver, pero cuando anda suelto, toma lo que quiere y nadie lo detiene. Tuviste suerte, muchacho, mucha suerte. Suerte. Esa fue la palabra que más me repitieron esa mañana, como si al decirla se explicara todo, pero yo sabía que no era así. Al regresar al pueblo la noticia corrió rápido, pero nadie parecía entender del todo lo que realmente había ocurrido. Los pocos que me vieron ya sabían que algo no estaba bien, pero fue hasta que la historia del nahual salió a la luz que el verdadero escándalo comenzó. La compañía, como era de esperar, no asumió ninguna responsabilidad. Dijeron que fue un accidente, que nos perdimos, que el monte es traicionero y que a veces las cosas simplemente pasan. Pero yo sabía que no era así. Me llamaron, me pagaron lo que me correspondía y en un tono frío me advirtieron que me olvidara de todo, que no hablara con nadie, que todo había sido fruto de la confusión y el miedo. A mí me liquidaron y con eso me dejaron en silencio, con más preguntas que respuestas. Pero yo no me perdí. Yo vi lo que nos mató. Escuché cómo se quebraban los huesos de mis compañeros, uno por uno, y aunque sobreviví, nunca volví a ser el mismo. Eso que habita el monte no siempre mata por hambre. A veces lo hace solo por placer. Desde entonces, cada vez que el viento sopla entre los árboles, siento que estoy otra vez ahí, entre sombras, gritos y ramas crujientes. Y me pregunto si realmente fui el afortunado o si solo me dejó vivir para contar su historia. Si alguna vez estás en el bosque y escuchas un gruñido que no suena a nada que hayas oído, no corras, porque a los que corren los caza con más gusto. Si te gustó la historia,
dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.